Profe, ¿estaba en la clase? Bien. No me di cuenta realmente cuando se cortó, no sé si hablé mucho o poco solo. Y hace como 10, 15 minutos se cortó. No, increíble. Bueno, bien. Justo habías arrancado con el Exces 3, el exceso 3. Tipo, Sí. lo presentaste y hasta ahí llegó. Bueno, con razón, está bien, que hace como 15 minutos. Bueno, ahí está, XS3. Bien, y lo alcancé a decir, lo empezaba a presentar, entonces, lo presento de cero. Bien. Bueno, vamos a ver ahora códigos, vamos a ver por lo menos un par autocomplementarios. 4 códigos vamos a ver, los vamos a ver rápido. El primero se llama exceso 3, esta es su tabla de verdad, fíjense que es la tabla... No está compartiendo pantalla, ¿eh? Eso. ¿Cómo que no? Perdón. ¿Sabe cómo me di cuenta que no estaban? Porque hice una pregunta. Hice una pregunta y nadie me contestaba. Me río solo, discúlpenme. Qué grande. Bien. ¿Estamos compartiendo ahora? ¿Están viendo? Y si lo saco de acá, ¿ahora sí? Sí, profe. Bien. Bien, listo, entonces. Vamos a ver el código S3, arranco de vuelta. Vamos a ver 4 códigos autocomplementarios. Este es el primero y el más utilizado de todos. Su tabla de verdad es igual a la tabla del BCD 8421, pero está desfasada 3 lugares. Fíjense que el 0 se escribe como el 3 binario. A este no le debo decir 3 si estoy en XS3, le debo decir 0. El nombre de exceso a 3 justamente se lo da a esta posición, porque el 0, o sea, cada uno de los dígitos sería el número binario o BCD 8421 3 unidades más. ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Algo dijeron o no? Lo que pasa es que cuando entras se prende automáticamente el micrófono solo, profe, capaz que pasó eso. No, por eso, no. Si no, debe haber sido eso. Pensé en eso, pero tengo que preguntar. Profe. Sí. Dígame. ¿Quiere que le avisemos cuando esté por terminar el Zoom? Sí, todo lo que puedan avísenme, porque yo me concentro en lo que estoy hablando y no veo nada, más que lo que estoy focalizándome porque presto mucha atención en ser preciso en lo que estoy diciendo. Y eso hace que por ahí no le dé bola a los demás, es como un filtro que tengo de concentración. Me sirve para leer y estudiar, pero acá me está trayendo problemas. Bien, o sea que avísenme, se lo agradezco. Estaba diciendo entonces, bueno, que tiene una diferencia de 3 unidades con el BCD 8421. Entonces, no es ponderado. Yo no puedo sumar los pesos de los unos ni nada de eso. Es no ponderado. Es no continuo porque entre uno y otro cambian más de un bit. Así que no es continuo. Y es autocomplementario porque lo que hace es poder, dado una representación de un número decimal, yo cambiando ceros por unos y unos por cero, puedo obtener el complemento a 9 de ese número. Es decir, fíjese lo que digo, ahora les voy a mostrar. Yo cambiando ceros por unos y unos por cero, por ejemplo, de la representación del 2, que la estoy señalando acá, ¿tá? Si lo cambio, obtengo la representación del 7, que está acá abajo, que es el complemento a 9 de 2. Y eso lo puedo hacer con cada uno. Espérenme. Un poquitito. Ahí está. Bueno, así se lo tengo que mostrar. Ahí está. Fíjense, el 5 y el 4, o sea, el 5 es el complemento a 9 de 4, y 4 es el complemento a 9 de 5. Si yo a cualquiera de ellos
parto de uno para obtener el otro, su complemento a 9, simplemente cambiando ceros por 1 y 1 por 0, lo alcanzo al complemento a 9. Esa es la virtud de este código. Es decir, me va a permitir hacer operaciones en decimal digitalmente. Es decir, los números están representando números decimales, pero realmente la máquina los está trabajando como ceros y unos. Y este código lo que facilita y se usa es para hacer restas. Ahí es donde usamos el complemento a 9, no en otra operación. Y bueno, fíjense que lo mismo pasa con el 3 y el 6, que son complemento a 9 entre ellos, el 7 y el 2, el 8 y el 1, y el 9 y el 0. La facilidad es que yo, cambiando ceros por 1 y 1 por 0, y 1 por 0, como si estuviera haciendo el complemento a 1 en binario, como si estuviera haciendo, pero lo que estoy haciendo es hallando el complemento a 9 en decimal. Esa es la virtud y para lo que se usa este código. Después esto que recién ya estaba representado, cada uno lo represento con 4 bits, como ya hice con el BCD 8421, porque es un BCD. Fíjense que el Gray, que no es BCD, yo tengo de cualquier cantidad de bits el Gray. Si me dicen, a ver, haceme una tabla de Gray de 5 bits. Bueno, 2 a la 5, 32 combinaciones, pongo 16-0, 16-1 y así la armo la tabla. Y después elegiré desfaso tres lugares si quisiera tener el XS3, etc. Bueno, lo mismo de siempre, si quiero escribir un número con más de una cifra, cada cifra o cada dígito lo represento con 4 bits como estaban representados. Eso es como vimos antes. Y lo mismo si tiene 3, ese otro ejemplo. Las aplicaciones son para operaciones aritméticas en binario, donde usamos el complemento a 9. Perdón, en decimal, donde usamos el complemento a 9. O sea, la operación es en decimal, pero la representación es digital o binaria, con ceros y unos. Cuando decimos binaria, a veces no nos referimos al sistema binario, ¿tá? Ya se tienen que ir acostumbrando. Binario significa que son 2 nada más, y que en este caso, cuando decimos binario, nos referimos al 0 y al 1. Bien, este es otro código autocomplementario, un poco menos utilizado que el otro, pero se utiliza. Se llama BCD 4221. Fíjense que ya les había anticipado que el 8421 no era el único BCD, que iban a aparecer algunos otros y acá ya nos apareció el primero. Lo que tiene de distinto es los pesos. Los pesos no son 8421, como el BCD 8421 y el binario, sino acá los pesos son 4221, como indica la tabla o como le indica su nombre. Por supuesto que estamos dentro de los autocomplementarios, tiene esa característica, pero a diferencia del XS3, este es ponderado. El XS3 no es ponderado. Yo ahora puedo contar los pesos donde están los unos y saber a qué valor decimal corresponde. Eso se cumple acá, porque es ponderado. No con el que vimos recién, que es XS3, que no es ponderado porque está desfasada la tabla. Bueno, es no continuo porque cambia más de un bit entre un valor y el anterior y el siguiente. Por supuesto, si no es continuo, menos va a ser cíclico. Y es, bueno, autocomplementario. Bueno, ¿y dónde está la complementariedad? Ahí va. Complemento a 9 entre el 5 y el 4. Ah, esto quería decir. Fíjense que tenemos 2 columnas que pesan 2. Me voy, que no se ve esto todavía. 2 columnas que pesan 2. Entonces, el número 2, ¿dónde le pongo el 1? ¿En esta columna o en esta columna? La voy a poner en la columna que le dé la característica de autocomplementario. Si yo pongo el 1 acá, se pierde la característica de autocomplementario. Esa es la lógica que sigue donde ubico el 1. Bien, esos 5 y 4 son complementos al 9 y fíjense que cambiando ceros por 1 o 1 por 0 puedo obtener el otro. Lo mismo que habíamos visto para el XS3. Bien, lo mismo con 4 bits, represento cada dígito y cada vez que quiero
¿verdad? Cada vez que quiero representar un número con más de una cifra, cada cifra o cada dígito lo represento con 4 bits, como dice ahí. El uso, al igual que el XS3, es exclusivo de las operaciones aritméticas binarias en forma de complemento a 9. No sirve para otra cosa, es horrible para otra cosa. Bien, este es muy parecido al anterior. Fíjense que los pesos son los mismos, pero están desordenados. Este se llama BCD 2421. El otro se llamaba BCD 4221. Este es 2421. Y lo que se intercambiaron en realidad son las dos columnas de la izquierda, la de que pesa 4 y la que pesa 2. En estas columnas, fíjense que son prácticamente todos 0 las primeras 4 combinaciones y todos 1 la segunda, salvo el 4 y el 5 que rompen esa regla. Al intercambiar esa columna, lo único que ocurrió es que este 1 que estaba a la derecha quedó a la izquierda, el 4, y el 5 que estaba a la derecha quedó a la izquierda, perdón, que estaba a la izquierda quedó a la derecha. Compárenlos después si quieren las dos tablas y van a ver que esa es la única diferencia. Y este además tiene el nombre de Aiken, se lo denomina como código Aiken también. Bueno, ahí está la complementariedad entre las representaciones, y el uso es para operaciones binarias que utilizan complemento a 9. ¿Está hasta ahí? ¿Tienen preguntas de esos? Te voy a preguntar, profe, nomás, ¿por qué el 4 no es 0100? 0100, digo. Ahí me volví. El 4, porque eso rompería la característica de ser complemento a 9. O sea, yo tengo la posibilidad de decir, bueno, si a mí me dicen, a ver, armá este código, tenés estos pesos, y yo el 4 le pongo el 1 en la posición del 4 y todo lo demás 0. Es muy tentador, pero no va a ser complementario. Ese es el problema. ¿Te respondí? Sí, sí. Profe, pero Sí. si el 4 es como dijo nuestro compañero ahí y el 5 es 1011. Sí, pero vos estás mirando dos representaciones, se te despelota todo, disculpame que lo diga con esa palabra. Se desarma todo con lo que vos estás haciendo y en algún momento no te va a dar, vos vas a forzar esos dos que sean complementarios, con el ejemplo que me ibas a dar y yo te interrumpí. Yo ya veía que vos me dabas un ejemplo, sí, pero esos dos. Y con los demás, ¿cómo es? O sea, yo tengo que tener los 10 dígitos representados de manera que cuando a uno le cambio 0 por 1 y 1 por 0, tengo su complemento a 9. No solamente con el 4 o con el 5. O sea, si vos lo empezás a hacer, te funciona. Capaz que lo haces con el 3 y 6, te funciona, pero después no te va a funcionar. Está pensado, pero después pueden jugar a cambiar los unos. Me gusta que tengan esas inquietudes, porque respondiendo esas preguntas, respondiéndoselas a ustedes mismos, preguntándonos a nosotros, significa que están interesados y se están compenetrando con el tema, porque son pequeñeces que si nunca las pensé y las tengo que pensar el día del parcial, es una nebulosa. Que si Carlos, yo te iba a hacer esa consulta, profe, con el tema del 6 también, porque vos podés tomar cualquiera de los dos. Sí. El 6 y el 3, por ejemplo. ¿Sí? Vos por ejemplo, decís, qué sé yo, 4 y 2, ¿y cuál dirías? Los dos. Los dos puedo usar cualquiera, ahí te referís cualquiera de los dos. El 2. Claro, exacto. Y el 2 del 4 usa una vez cada uno. O sea, no pueden usar los dos la misma posición 2 porque tendría dos unos en el mismo lugar y si yo lo complemento no obtengo el otro. O sea, donde hay uno, al complementarlo obtengo un 0 y ya no sería el otro. Entonces, donde puse un 1, automáticamente su complemento, en la columna 2, su complemento tiene que tener un 1 en la otra columna 2. Porque si no, no va a ser autocomplementario. Si pongo los unos, por ejemplo, en el 6 y en el 3, en la misma columna de 2. Está bien lo que están pensando, y yo estoy haciendo de pájaro de mal agüero, volteándole todas sus ideas. Pero está bien que lo hagan. O sea, muchas veces uno piensa cosas y llega a que no es lo que pensó. Eso es un aprendizaje importantísimo. Ya sé cómo no se hace. Es muy importante saber cómo no se hace. Pero, profe, sí.
Sí, ahí también, vos decís, está bien, el 6 tiene que tener el 1 en el 2 de la izquierda, porque si no, no se autocomplementa con el 3. Pero no se pueden cambiar tanto el 3 como el 6, tipo que, por ejemplo, el 3 use el 2 de la izquierda y el 6 el 2 del medio, Sí, y siguen siendo autocomplementarios. se los repito, poder se puede. Más, me están dando una idea para el parcial. Yo les puedo preguntar esto. ¿Está? Entonces, Claro, ¿cuál profe. va a ser la respuesta? La respuesta va a ser, y para eso me gustaría que se pongan a jugar y por ahí, no quiero decir perder tiempo, porque queda feo. Destinamos el tiempo a continuar. Porque yo se los voy a voltear continuamente, porque yo ya hice eso que ustedes están haciendo cuando era estudiante incluso. Yo desconfiaba, y es bueno ser desconfiado, y sobre todo en esta materia, porque esta materia es lógica, y yo la desconfianza y ver que lo que me está diciendo es cierto o no, va a ser un razonamiento lógico. Y eso es lo que le da a esta materia, lo familiariza con el razonamiento lógico. Y cuando más lo ejercito, como todo músculo, más fácil, cuando se me presente la ocasión y sea profesional, más fácil voy a responder. Es como decir, ¿para qué me sirve resolver una integral? Y no sé si alguna vez en la profesión te vas a resolver una integral, la verdad, siendo electricista o electromecánico. Es raro, salvo que te dediques a investigar. Lo vas a resolver de otra manera mucho más simple, más ingenieril. Pero haber resuelto una integral te aceitó la cabeza. Te aceitó la cabeza. No es lo mismo haber pensado en eso que nunca haberlo pensado. No para resolver integrales, para resolver otras cosas. ¿Continúo? ¿Puedo continuar? ¿O hay alguna otra pregunta de esto? Yo, profe, perdón. Pero entonces, yo perdón que voy de vuelta con esto. No hay pero problema. si vos en un parcial, vos nos ponés, este código es igual al otro, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos garantizar? No, yo haría una pregunta. Ya te estás imaginando, ya querés imaginarte mi pensamiento y es difícil. Podés intentarlo, pero es difícil. Yo voy a hacer un ejercicio que tenga un enunciado adecuado, que se entienda, y muy posible lo que te pregunte sea una pavada que un minuto te recontrasobre para responderlo, si es que alguna vez te paraste frente a esta tabla, como lo estás haciendo en este momento, y tal vez no haga falta mucho más en plantearte algunas cuestiones y no ponerlas en duda el día del examen. Pero el enunciado tiene que ser clarito, no te preocupes por eso. O sea, el día que no haya un enunciado claro, me decís, profe, no entiendo el enunciado. Ojo, el año pasado, si hay algún alumno del año pasado, se lo va a poder confirmar, tomé un parcial en el cual tenía un enunciado larguísimo, porque el enunciado resolvía el ejercicio. Yo hice un enunciado de un parcial que resolviendo un ejercicio en el enunciado. Y al final le decía, bueno, hasta ahora lo hice todo yo, ahora terminalo vos. Y lo único que tenía que hacer era una tablita, una pavada. Ahora, ¿a cuánto les asustó un enunciado largo? Estaba todo explicado. Era una explicación el enunciado. Pero bueno, si no ocurre en otra materia, yo me ocupo de decirle, en esta materia ocurren esas cosas. Puede aparecer un ejercicio en el cual el profesor lo resolvió todo, menos ponerle el acento. Entonces le digo al final, bueno, ahora póngale el acento. Y si entendió todo el enunciado, ponerle el acento, son 10 segundos. Tardé 10 minutos en leer el enunciado y 10 segundos en contestar. Si leí bien el enunciado y lo entendí. Bueno, sigo. Vamos a ver ahora, entonces nos vamos un poquitito ahora de los códigos de estas tablas que estoy nombrando y vamos a volver a algo que ya en un momento estuvimos hablando, que era cómo implemento físicamente el 0 y el 1. Por un lado, al 0 y el 1 ya quiero empezar a escribir que diga 0 lógico y 1 lógico, porque ese es el carácter que le vamos a ir dando cada vez más en la materia. También al 0 lógico puede ser que lo nombre yo, o si van a alguna bibliografía, lo van a ver con estado bajo o estado alto. Y también lo pueden llegar a ver en inglés como low y high, y disculpen mi pronunciación, si alguno sabe
pronunciar en inglés porque soy bastante malo. Muchas veces van a haber tablas en una bibliografía que dice L y H, y ustedes tienen que saber a partir de este momento que eso es 0 y 1. También más adelante lo vamos a asociar al 0 y 1, más adelante, pero no dentro de mucho, dentro de 2 semanas, semana y media, 2, vamos a asociar el 0 y el 1 a los valores verdadero y falso, que también son, como el 0 y el 1, distintos y mutuamente excluyendo. Lo que es verdadero no es falso, y lo que no es falso no es verdadero. Lo que es falso no es verdadero y lo que es verdadero no es falso. Eso de verdadero y falso, ya se los voy a anticipar, es lo que me va a permitir a mí que pueda asociar el álgebra de Boole, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, con un circuito. Y cuando digo asociar el álgebra de Boole con un circuito, lo traduzco en otras palabras. Yo voy a terminar asociando las palabras que me dice un cliente de lo que necesita con un circuito. ¿Está? Y eso es toda una relación lógica. Y lo hace el álgebra de Boole y lo hace el álgebra proposicional, que algo tal vez habrán visto en la escuela secundaria, y cuando lo dé se los voy a hacer recordar. Pero no sé si todos, o los que hicieron escuela técnica tal vez un poco menos, pero los bachilleres seguro que sí. Bien, volvemos acá. Nosotros vamos a usar este 0 y 1, ya hablé, creo que la primera clase, les pregunté por qué usamos el sistema binario, y no sé si lo contesté yo, me contestó alguien, pero en realidad, ¿por qué no usamos otro sistema? Es porque el 0 y 1 son relativamente fáciles, entre comillas, de implementar físicamente. Es decir, yo con una canilla, si la abro o la cierro, estoy teniendo un 1 o un 0 y son mutuamente excluyentes. La canilla va a estar cerrada o va a estar abierta. No podrá estar las dos cosas. Entonces, ahí podría ser yo un sistema hidráulico, por ejemplo. Pero también podría ser que la puerta esté abierta o esté cerrada, que son estados mutuamente excluyentes, o que la luz esté prendida o apagada. Por eso usamos el sistema binario en todo lo que se llama digital, porque es fácil de implementar. Ahora, usar el sistema binario tan fácil de implementar, o sea que hace que la máquina o el circuito sea sencillo, me complica toda la vida de que, por ejemplo, yo en vez de restar como pienso, tengo que restar sumando y complementando. Porque tengo que usar el sistema binario para facilitar la construcción de ese circuito. ¿Se entiende? Bien. Todo lo que nosotros vamos a ver en eléctrico, que vamos a manejar corrientes y tensiones, pero muy poquito en esta materia vamos a hablar de corrientes y tensiones, ¿eh? Poquito, conceptualmente muy poquito. O sea, de electrotecnia vamos a usar muy poco. Pero los mecánicos, por ejemplo, hasta los electromecánicos, podrían estarlo viendo a esto como si fueran presiones. Y tendría, en vez de una tecnología eléctrico-electrónica, es una tecnología que es hidráulica o neumática, por ejemplo. Existen, todos los dispositivos que vamos a ver existen en neumática y en hidráulica, para que lo sepan. No hablo más de eso, nunca más lo voy a nombrar porque no he trabajado con esa tecnología, sí con la electrónica. Bien, para nosotros el 0 y el 1 son tensiones continuas. Estamos hablando de eso, es el polo de una pila, un transformador con rectificador, pero es una tensión continua y son tensiones bajas, normalmente menores que 20 volts, lo digo en general, pero las mayorías van a ser de 5 volts. Esas son las tensiones con las que vamos a trabajar. Y las corrientes son del orden del miliampere. De aquí en más, en otras materias, van a hablar de ampere y kiloampere. Por eso nos parecemos a los electrónicos, porque estamos usando estas corrientes chiquitas. O sea, no estamos manejando potencia, estamos manejando información nosotros. Estamos manejando señales. No tiene, el V por I es muy chiquito. La potencia, el V por I es muy chiquito. En cambio, en las otras materias, el V por I, cuando pongan kilovolt y kiloampere, esas potencias son grandísimas y estamos hablando, no sé, de líneas de transmisión, etc. Otro mundo. Bien,
Cuando decimos que el 1 es una tensión y el 0 es una tensión, realmente es un rango de tensiones como está acá pintado de verde. ¿Está? El 1 es desde cierto valor de tensión hasta la tensión de la fuente, y el 0 es desde el 0 volt o la masa hasta un cierto valor de tensión. Y habrá una zona donde está indeterminado, que no es ni 0 ni 1. Los dispositivos electrónicos que vamos a usar nosotros se fabrican con esas propiedades. O sea, las tensiones 0 y 1 son un rango de tensiones lo que aceptan los dispositivos. ¿Tá? No es una tensión fija, porque es difícil tenerla, voy a tener siempre caídas de tensión. Bien, este es el circuito, el mínimo circuito que me determina el estado lógico de esta salida, que la llamé S. Entonces, el estado lógico de este punto S del circuito va a valer 0 o 1, y en otras palabras digo, va a valer más veces C, que es el 1, o masa, que es el 0, según la posición de la llave L que está dibujada ahí. La pregunta es, ¿qué estado tiene S en este momento con la llave abierta? 0. Bien, el que dijo 0, le pregunto por qué, para que sus compañeros que todavía están pensando o están perdidos, para orientarlos un poquito, y si no lo ayudo yo. Pero a ver, ¿por qué dijo 0? Porque está bien. Porque no le llega a la tensión de BSC porque estaba abierto el interruptor. Bien, eso usted me está explicándolo por descarte. Dice, claro, como está abierta y no llega a BSC, vale 0. Pero ¿cómo yo puedo estar seguro que vale 0 y no vale otra cosa? Lo que seguro usted me dice es que no vale más BSC. Eso estoy seguro yo también. Y está bien lo que está diciendo. Porque está conectado. Pero no me garantiza que valga 0. A ver. Porque está conectado a masa también. Ajá, pero hay una resistencia. Sí, pero como la resistencia no tiene ninguna tensión, tampoco se genera ninguna corriente como para que cambie ese valor de masa. Muy bien, pero no lo dijo bien. El concepto se lo pesqué, que lo está pensando muy bien. Lo que dijo mal es que como no hay tensión, no se genera ninguna corriente, algo de eso lo dijo medio trabado. Estamos hablando de conceptos de electrotecnia, no estamos resolviendo un circuito. ¿Por qué esta S tiene 0? Es porque acá no hay circulación de corriente, no hay ninguna fuente acá. Entonces no hay circulación de corriente. Y si esto está a 0 potencial, esto está a 0 potencial, esto también, esto también, esto también, esto también, este punto también, este también, y todo está a 0. Si circula corriente y una caída de tensión, entonces S no va a estar a 0 volt, va a tener más o menos que 0. La diferencia va a ser la caída de tensión. Pero mientras no circule corriente, y ahí no va a circular corriente porque no hay nadie que me entregue, no hay ningún dispositivo activo, no hay ninguna fuente. ¿Se entendió? ¿Se ve eso? Bien, entonces, Sí. L abierto, S está en estado 0. L cerrado, S está en estado 1. Pero yo puedo diseñar lo contrario. Este circuito hace exactamente lo contrario y la explicación es la misma que dije recién. Es decir, empiezo como dijo nuestro compañero ahí. Si la llave está abierta, no vale 0, ¿tá? Vale 1, pero la explicación de que vale 1 es ¿por qué? Porque está conectado a 1 y acá no circula corriente, entonces está todo al mismo potencial. Esto, si fueran 5 volts, todos los puntos metálicos que hay acá, y están conectados por supuesto, valen 5 volts si esa fuera la tensión de la fuente. Y entonces, ahora con L abierto, S vale 1 y L cerrado, S vale 0. Con esto ustedes pueden ver que el tener la llave abierta o cerrada me implica a mí que el día que arme un circuito voy a decidir cómo voy a tener el 0, si con la llave abierta o cerrada. Y es indiferente. Puedo elegir lo que yo quiera. Después sí tengo que interpretar el 0 o el 1. Bien, creo que en 10 minutos más o menos corta el segundo Zoom. Me va a llevar un poquito, con los 15 minutos que perdí, me va a llevar un poquito del tercero, tal vez esos 15 minutos. ¿Está claro esto?
Bien, ¿para qué les va a servir esto? Y el día que vayan a conectar a algo, tienen que ser algo así. Y cuando digo conectar, no estamos hablando en principio de componentes reales, sino de usar un software de simulación. A lo cual yo voy a tener que generar variables binarias que valgan 0 y 1 de acuerdo a la posición de una llave o lo que el usuario quiera. Bien. Esto de hablar de tensiones en este momento lo necesito hacer para poder mostrarles un código que detecte errores en la... O sea, ahora nos estamos volviendo a código, ¿tá? Nos fuimos a la implementación física, ahora nos volvemos a código. Yo les quiero presentar un código que detecte errores en la transmisión de datos. Cuando decimos la transmisión digital de datos, están viajando por una línea de transmisión desde un emisor a un receptor, bits. O sea, acá en la línea, esta línea de arriba, voy a poner ceros y unos. En ese ejemplo que tengo estoy poniendo un 0. Y hay una segunda línea que tiene una masa común, que generalmente la mayoría de los cables y los que tienen malla tienen esa masa común. Pero podría ser, y después lo van a ver en otras materias, de que yo acá tengo una buena puesta a tierra en el emisor y que esté a 500 kilómetros de esta otra, y una buena puesta a tierra acá y que las masas puedan ser compatibles. Si yo, bueno, y de ruido electromagnético, ¿qué es un ruido electromagnético? Bueno, un ruido electromagnético, por ejemplo, ahora el ejemplo que voy a usar, y ya que hablé de distancia de 500 kilómetros, es la caída de un rayo. La caída de un rayo es una corriente muy grande, campo electromagnético alrededor, hay una línea cerca, el campo, si está en paralelo a esa corriente, va a producir efectos de inducción de tensión en la línea. Y como estoy trabajando con tensiones muy bajas, la tensión de ruido puede ser que me cambie el estado de la línea, el estado lógico de la línea. Bien, cuando decimos una tensión de ruido, siempre hay que pensar lo que es una tensión alterna de alta frecuencia. Y nosotros acá estamos trabajando con tensiones continuas, o sea que va a haber una superposición en algún momento en donde la tensión del ruido se sume o se reste a la tensión continua. Si viene un rayo ahí, se transforma en un 1, del otro lado el receptor recibe un dato erróneo. Y eso nosotros como diseñadores digitales no lo podemos permitir, o sea, lo tenemos que evitar. Evitar no lo podemos, lo que podemos sí es detectarlo y corregirlo. Primero vamos a ver cómo lo detectamos y después cómo se corregiría. Esta ecuacioncita que hay acá abajo da una idea más o menos de por qué un ruido puede cambiarme un bit. Si la tensión del ruido es aproximadamente la diferencia entre la tensión B1 y B2, paso, y fíjense, acuérdense que pongo módulos porque esta es alterna, BR es alterna. O sea que estoy midiendo ahí la amplitud o el valor eficaz. Esto es algo que adolece de cierto error, es una aproximación, o sea que podemos suponer que BR, considerar la amplitud nada más y sumarlo en los casos que las fases coincidan. Lo único que es pasé B0 sumando al otro lado, entonces a la B0 que yo tenía acá le sumo la tensión de ruido y me da aproximadamente la B1, que es el estado 1, y me pasé de B0 a B1, y lo llamé B', pero toda esta parafernalia realmente no necesito saltar 5 volt para que se me cambie un bit, con mucho menos tensión se va a cambiar por lo que vamos a ver ahora. Esta es toda una explicación de por qué se me puede cambiar un bit por un ruido electromagnético en la transmisión de datos. Cuando decimos la transmisión de datos, y yo usé el ejemplo de 500 kilómetros, la transmisión de datos a veces es 1 metro la distancia. Por ejemplo, del mouse a la PC hay un código que detecta errores. Del teclado a la PC hay un código que detecta errores. O sea, lo que estamos viendo se usa y no hay que ir a larga distancia para que el error ocurra. Lo que pasa que si yo pierdo un bit del mouse a la PC, no pasa nada. ¿Qué puede ocurrir? Se apagó un instante, mi vista ni siquiera lo captó
el cursor se apagó un instante, por ejemplo. O no estaba en la posición que debería estar. O sea, ni me doy cuenta. Pero si esa línea está mandando una información más importante que la posición del mouse, por ejemplo, si se va a disparar un misil o no, o la bomba atómica, entonces es importante que no ocurra un error, porque las consecuencias son catastróficas en ese caso, en mi ejemplo. Bien. Entonces, vamos ahora a ver el concepto de ruido electromagnético, que lo que digo es que es mucho menor en tensión que la diferencia de 5 volt, entre 0 y 5 volt, que podrían ser la masa y la tensión de fuente. Para eso me anticipo un poquito a un tema que vamos a ver, que se llama familias lógicas. O sea, todos estos integraditos que puse acá serán parecidos a los que vamos a usar, como este que está acá abajo, pero ellos van a pertenecer normalmente a dos familias lógicas que abarcan la mayoría de los integrados, al menos los que usamos nosotros. Una se llama TTL, que quiere decir transitor, transitor, logic, o sea, transitor, transitor, logic sería en inglés. Lógica, transitor, transitor. Y la otra se llama metal semi, perdón, metal óxido semiconductor complementario. Discúlpenme que la quería decir en español. Metal óxido semiconductor, o sea, empiezo de la M a nombrarlo. Metal óxido semiconductor complementario, esta C. La diferencia entre esas dos tecnologías, son dos tecnologías distintas, son electroelectrónica, por supuesto. La TTL trabaja con 5 volt como máximo y CMOS puedo tensionar o usar fuentes hasta 18 volts, algunas hasta 24 en alguna subfamilia. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de uso? Si yo voy a hacer algún dispositivo automático para mi auto, el auto trabaja a 12 volts, entonces podría hacerlo en CMOS. CMOS es más barata si voy a comprar un integrado, pero es más lento. Pero para hacer algo en el auto, ¿para qué quiero velocidad? Entonces, esa elección la vamos a ver más adelante y no me entretengo más ahora. Les digo qué significan esto. El esquema acá a la izquierda es un esquemita de lo que hay adentro de un circuito integrado, que son compuertas y la vamos a ver la próxima clase. Profe. Acá en el medio tengo un circuito lógico. ¿Sí? ¿Me quiere preguntar algo alguien? No, que te quería decir que quedan menos de 2 minutos. Por las dudas. Nos pasamos a la otra para que ni bien se corte, volvemos a entrar. Gracias por avisar. Esta tabla es una tabla que me muestra el fabricante cuando yo voy a comprar este integrado o cualquiera, y fíjense que hay subfamilias. Hay familias estoy en la familia TTL, no CMOS, en TTL estoy. Hay subfamilias que se llaman 74, 74L, 74H, bla, bla, bla. Este que está acá a la izquierda abajo es un 7408. Quiere decir que pertenecen los datos a esta columna. Acá me dice las tensiones, las corrientes, la potencia, los retardos. Ahora lo vamos a ver en detalle. En cambio, esta columna que dice LS, 74LS, corresponde a este integrado que está acá, que dice 74LS04, por ejemplo. Yo, cuando vaya a un comercio a pedir integrado, generalmente no le voy a decir cómo se llama esta compuerta que nosotros le vamos a decir, es una compuerta AND, después ya vamos a aprender bien el nombre y lo van a tener que saber. Profe, menos de un minuto. Bien, listo. Entonces lo que voy a hacer es salir y volver a entrar para no quedarme hablando solo. Lo hago en este momento. 1 minuto, bien. Dejo de compartir. Si yo entro sin salir, ¿qué pasa? Estoy entrando, ¿no? Regresar a la reunión. Estoy hablando en voz alta. Finalizo. Y ahí entramos.
Bien. No, todavía están entrando. No me fijé cuántos éramos, pero hay 25 en este momento. Continúo, bueno, alguno más entrará porque no hay sala de espera, así que podrá entrar. Comparto nuevamente. Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Con la parte de Grey, ¿hasta qué punto más o menos se puede hacer la guía, más o menos? No estoy mirando la guía acá, pero yo hoy voy a terminar con el tema de van a poder hacer toda la guía. O sea, hoy termino con el tema de códigos. El próximo miércoles el viernes, el miércoles nosotros tenemos consulta. Y el viernes sí, hoy es viernes. El miércoles teníamos consulta, el viernes no hay clase. El miércoles 14 lo pasamos al 21. Lo que va a ocurrir, no sé, creo que no lo escribí al final, es que yo voy a adelantar una teoría al 14. Lo cual tal vez los agarre cansados después de un parcial de medidas, pero yo no puedo dejar sin dar nada ese día, porque me atraso mucho. Federico, ¿te contesté lo que me preguntaste? Sí, no, está bien, joya. Yo como para saber hasta dónde se puede hacer. ¿Listo? Sí. Y completen esta guía, revisen la anterior, y porque el parcialito está ahí, digamos. Y yo ya voy a empezar a hablar de otra cosa. Le voy a decir lo malo que tiene correr un parcial, porque estaba ahí pensado, digamos. Lo malo que tiene para ustedes correr el parcial es que cuando yo empiezo la teoría, ustedes no la quieren ni escuchar, la teoría nueva, porque están pensando en el tema viejo, que es el que se evalúe. Me pasaba a mí cuando era estudiante. Así que cuidado con eso. O sea, hay que hacer un esfuerzo de decir, me interesa esto aunque ya no lo necesito, porque esto lo voy a pensar cuando venga el parcial. Digamos, ahí me voy a preocupar por este tema. Nada más, es un comentario, ojalá no les pase. Sí. ¿Hay alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿El viernes dijo que no había clase o entendí mal? Claro, porque el viernes, si no me equivoco, 16, yo lo tengo en el cronograma, lo saqué del cronograma, ¿cómo se llama? El cronograma oficial, no es cronograma, ¿cómo se dice? Bueno. Calendario académico. El calendario académico, gracias, no me salía. El 16 es el día del profesor universitario. Algo que no tengo registrado y me entero cuando digo eso. O sea, no me lo festejan en mi casa, nada de eso. Pero bueno, no hay clase, es nuestro feriado. Así que en el cronograma aparece grises. Si no fuera cierto, sí, es así. Si no fuera cierto, la aprovechamos a la clase. Bien, parciales hasta lo doy. Sí, pregúntame de a uno, lo único. Parciales hasta lo doy entonces. Exacto. Y como lo corrí, si se me llega a hacer largo hoy, los dejo, viernes nos vamos un rato antes y dejo una cosa chiquitita para darla antes de este miércoles que no tienen parcial, hacemos el repaso y yo puedo dar, qué sé yo, media horita, 15 minutos y termino. Si me queda algo, eso lo decido ahora en un rato. O sea, en la medida que conversamos se pasa el tiempo, por eso hay cosas que no las puedo decir en este momento. Y yo le quiero contestar todo, prefiero contestarles todo antes que avanzar. Pero en algún momento les digo, déjenme avanzar porque ya se torna peligroso para que después doy los temas rápido doy después y es peor. O sea, lo que busco es un equilibrio. O sea, si le dedico mucho a estos temas, los que vengan después van a ir más rápido. ¿Puedo ahora? Había dos que iban a preguntar y preguntó uno, si no. Sí, yo quería consultar algo que no me quedó muy claro. En el primer parcial entonces entran la guía 1, la guía número 2
Y también entra lo de álgebra de Boole, que es la guía 3, ¿no? ¿No? Me estoy equivocando. Perdón. No, sí. En el parcialito, llamémosle así, en el parcialito, que es lo primero que aparece y que hemos corrido la fecha, van a dar la unidad 1 y la 2. Nada más. Es muy cortito. Recomendación, no se confíen porque son cosas muy fáciles. O sea, véanlo, ejercicio. ¿Saben cómo es la forma de no confiarse? Hoja en blanco, ejercicio y me tiene que salir. Si no me sale, no lo ejercité lo suficiente. Miré el ejercicio de un compañero hecho y eso no alcanza. ¿Está? Sí, está bien. Yo igualmente estaba preguntando el primer parcial. Sí. No, el primer parcial es otra cosa. ¿Está? Porque a este le digo parcialito, no le quiero poner la palabra primero para no confundirnos. ¿Está? Entonces, el primer parcial entra en 4 unidades. Estas 2 y la 3 y la 4. Perfecto, gracias. Yo ahora voy a evaluar en un parcialito la unidad 1 y la unidad 2. Pero cuando tomo el primer parcial, la unidad 1 y la unidad 2 están presentes porque la materia es integradora. Yo en el primer parcial y hasta fin de año voy a estar hablando de suma aritmética. Es un concepto de primera unidad que lo usamos todo el cuatrimestre, por ejemplo. ¿Se entiende? Ahora este parcial es cortito. ¿Está? Dígame. No, gracias. Listo. Bien. Bueno, ahora sí, entonces comparto. Bien. Bueno, estábamos en esta pantalla y iba comentando cada una de las cosas que puse acá. Esto es todo un anticipo, después lo vamos a ver más detalladamente, pero yo para explicar lo que viene tengo que decirle alguna de estas cositas. Y de paso ya le voy presentando, por ejemplo, esta tabla que les estoy mostrando con las subfamilias, es parte de una hoja de datos. La hoja de datos es un machete oficial que van a tener ustedes algún día en un examen, porque es los datos que me da el fabricante. Y él dice así: si usted no respeta estas tensiones, estas corrientes, el fabricante dice, no me hago cargo de que este dispositivo funcione como dice esta tabla de verdad. Entonces tenemos que ser muy respetuosos de eso, porque automatizando, y si la automatización está mal hecha y cuando tiene que subir baja el ascensor, hay problemas, puede haber accidentes, etcétera, etcétera. Entonces el fabricante, que normalmente son de Estados Unidos, y en la industria del juicio, se cubren de esa manera. Hay una hoja de datos donde está todo lo que vos podés saber del dispositivo. Si vos lo usás mal, el problema es tuyo. Y eso lo vamos a aprender a hacer en esta materia. Bien, continúo. En realidad, cuando tenga un circuito, a este punto, que estoy señalando con la flecha azul, va a haber una tensión que se va a llamar VOH, que quiere decir tensión out alta. O sea, va a haber un 1 o va a haber un 0. Pongo esta nomenclatura para que se empiecen a acostumbrar, ¿tá? No para confundirlos. Podría haber puesto ahí va a haber un 0 o va a haber un 1. Va a haber una tensión de salida, porque estoy a la salida de la compuerta, alta o baja, 0 o 1, no va a poder ser otra cosa. Y eso va a estar dentro de estos rangos. Este rango 2,4, 0,4, 0 y 5 son parte de una subfamilia lógica que estaba en la tablita anterior. A esta otra parte del circuito, ahora lo voy a ver desde la compuerta esta de salida, o sea, lo veo como una entrada. Entonces lo voy a llamar tensión de entrada alta o tensión de entrada baja, que no va a ser más que un 0 o un 1, no puede ser otra cosa. Pero fíjense que una la estoy viendo desde el punto de vista de la compuerta como una salida y al otro lo estoy viendo como una entrada. Ese concepto es importante para que les muestre esto. En la entrada las tensiones son distintas, acá dice -4, acá dice 2, 0,4 y 0,8. Y fíjense para qué. Supónganse que yo desde esta compuerta genero un 1, o sea, voy a estar en un rango de tensión entre 2,4 y 5. Y esta otra lo va a recibir como 2,45 y lo acepta como un 1. Acá a la derecha, como entrada lo acepta.
Imagínense que estoy en el límite inferior de 2,4 y un ruido me produce una baja de 0,5 volt. Es decir, de 2,4 se va a 3,9, perdón, a 1,9. A 1,9, ¿está? Entonces, si este entrega 1,9 creyendo que entrega un 1, no está, este no lo ve, porque está debajo de 2. Pero si la tensión en vez de bajar hasta 1,9, baja solamente 0,2 volt, por ejemplo, a 2,2 volt, esta entrada sí lo ve. O sea, yo puedo emitir 2,4 y que haya una caída de tensión entre la salida y la entrada de la otra. Pero si esa tensión no es mayor a 0,5 volt, si es mayor a 0,5 volt, entra en esta zona intermedia y no va a saber si es un 0 o un 1. Y ahí el dispositivo se declara en falla y el fabricante no se hace cargo. ¿Está? O sea que nunca tengo que entrar en esa zona. Para mí tiene que ser 0 o 1 bien claritos, ninguna duda. Ahora, fíjense que yo para entrar en la zona de estado intermedio no necesito saltar 5 volt o 2 volt como hay de 2,4 a 0,4. Yo con bajar solamente este margen, esto es lo que se llama margen de ruido, ¿tá? Es lo que tolera el dispositivo. Y esos son 0,5 volt. Los márgenes de ruido en estado alto o en estado bajo suelen ser distintos, no tienen por qué ser iguales. ¿Está? Bien, continúo con esto. Esto también después lo vamos a profundizar. Siempre entonces se va a dar que los rangos de entrada van a ser más grandes que los de salida, ¿no? Claro, claro, para que pueda aceptar tensiones de caída, o sea, caídas de tensión desde que salió hasta que lo recibe la entrada. Y siempre hay alguna caída. Hay conductores, hay inercia, hay átomos ahí que se chocan. Lo que pasa es que en un circuito, en una plaqueta, las distancias son del orden del centímetro, no hay problemas de caída de tensión. Bien, vuelvo un poquito acá a transmisión. Esto es un pequeño pantallazo. Transmisión no es un tema de nuestra materia. Lo que pasa es que yo tengo que contarles algo de esto porque les tengo que enseñar un código que detecta y corrige errores en la transmisión. Entonces tengo que hablar de transmisión. Pero no es un tema de la materia de la transmisión. Esta es toda una materia, transmisión. Simplemente les quiero contar esto que es casi un poco de cultura, más que nada. Transmisión asincrónica se llama cuando yo envío un paquetito, por ejemplo, de 1 byte, y a esos bytes los destino a bit de arranque, bit de stop, eso que alguien me preguntó y al principio me hizo una pregunta sobre un ejercicio que hablaba de esto, y habló de stop y start. Es decir, la transmisión asincrónica arma un paquetito donde el primer bit que le pone, por ejemplo, es un 1 siempre. La línea va a estar siempre a 0 volt. Cuando el emisor emite ese paquete, que son, por ejemplo, 8 bits, el primer bit que aparece en la línea tiene que ser un 1 y se le llama bit de arranque o de start. Y eso es lo que le avisa al receptor que, te estoy poniendo un dato en la línea, así que despertate y recibilo. ¿Está? Los paquetitos van en cualquier momento, cada paquete le va avisando. Eso se llama transmisión asincrónica, o sea, no hay sincronismo entre emisor y receptor, sino cuando quiere se lo manda y el otro lo recibe en ese momento. La transmisión sincrónica necesita un conductor más, necesita una señal de reloj, una señal que me diga, ahora envíame, ahora envíame, ahora envíame, y entre ese ahora envíame no enviar nada, por ejemplo. Eso es sincronizarlo. Se encarece la línea, tengo una línea más, cuesta el doble. Esto es transmisión en serie, estos dos casos, o sea, va un bit detrás del otro, en la línea solamente va a haber un bit, después otro, y ese después son del orden del microsegundo, milisegundo. En comunicación todo es muy rápido. Cuando manejamos tiempos industriales no, hay mucha inercia, o sea, nosotros en la industria no tenemos ese apuro. Pero si yo estoy enviando un señal de comunicación, sí tengo que trabajar a alta frecuencia como si fuera un electrónico.
pero para arrancar una máquina, para pararla, frenarla, ver si la cinta transportadora llevó el paquete hasta donde lo tenía que llevar, hay muchos tiempos muertos. Cuando digo detener un motor, toda esa inercia tarda. No digo que tarda horas, pero tarda. Bien. Transmisión en paralelo. Transmisión en paralelo, yo ahora envío, por ejemplo, un byte, 8 bits juntos. Y una forma, por si abren alguna bibliografía, una forma de nomenclatura es una barra con el número de bits que iría en ese bus o bus. La transmisión en paralelo es lo que un poquito hoy se impone en la mayoría de los sistemas digitales, salvo que sean a muy larga distancia. Pero la transmisión, antes, para que sea una idea, cuando apareció la PC, la impresora eran impresoras serie. O sea, la PC le mandaba a la impresora un bit detrás del otro. Hoy no, hoy va un paquete. Y además tienen memoria, antes no tenía memoria, la impresora tiene memoria. La PC le manda un paquete de datos y la impresora le dice, está llena mi memoria, no me mandes más ahora, espera un poquito. Procesa eso, ¿qué significa? Lo imprime. Y ahora dice, bueno, ahora mándame un poquito más porque tengo lugar en la memoria. Y la PC le manda otro paquete de datos. Antes no se trabajaba así, se trabajaba un bit detrás del otro y era lentísimo, por supuesto. Bien. Dicho esto de transmisión de datos, vamos a ver cómo haría yo para poder detectar errores. Uno de los métodos, un protocolo básico para detectar errores en la transmisión es tener al menos 2 líneas de comunicación. Y fíjense que acá puse la palabra protocolo, y así se llama, una palabra que estamos escuchando mucho ahora con el COVID, pero esto es un protocolo de comunicación. ¿Qué es un protocolo? Es ponerme de acuerdo. Eso es un protocolo. Emisor y receptor se ponen de acuerdo. Entonces, en esta comunicación, el emisor le va a avisar al receptor, te estoy mandando un dato. Y cuando no lo mande, le va a estar diciendo, no te estoy mandando nada. ¿Cómo le va a decir eso? Va a tener la línea en 0 y le dice, no te estoy mandando nada. Pone la línea en 1 y le dice, te estoy mandando un dato. Pero no la línea de datos, la línea roja. La de información, la de comunicación. No lleva datos, no lleva información, es comunicación. Y el receptor necesita otra línea para decirle lo recibí ok o lo recibí mal, o con error, digamos. Ese es el mínimo de comunicación que tendrían que tener. Para hacer esto, ¿cómo me doy cuenta si estoy cumpliendo un error? Es tener una tablita con el código en cada extremo, de manera que lo que manda el emisor, el receptor lo recibe y dice, si está en la tablita, el código está bien, y entonces le digo, lo recibí, ok, mándame otro. Si no está en la tabla, dice, un error, porque recibí una combinación que no pertenece al código con el que estamos trabajando, entonces me lo tenés que volver a mandar. Y eso puse un relojito ahí, porque todo este sistema lleva mucho tiempo. O sea, recién dije, para comunicarme voy a trabajar a alta frecuencia. Necesito hacerlo rápido. Entonces, esto me hace perder tiempo. Decir, ahí te lo mando, lo recibí con error, mándamelo de vuelta, ahí va de vuelta, no, sigue el error. Entonces, si pasan 30 segundos, me declaro en falla. La comunicación falló. Intenta, qué sé yo, 10, 15 veces, una cada 10 milisegundos, y si no, se declara en falla. Eso lo vamos a ver cuando transfiramos. Por ejemplo, al transferir un programa al dispositivo, al Arduino, por ejemplo, muchas veces se declara en falla. O sea, no está bien conectado o algo, o el Arduino está haciendo otra cosa y no te atiende, y dice se declara en falla y tenés que insistir. Bien. Entonces, una condición para poder detectar errores, fíjense que si yo tengo una tablita, esa tablita es de BCD 8421. Si yo tengo una tablita y me manda el número 0 y viene un error y me cambia el bit más a la derecha y se convierte en un 1, yo no me doy cuenta, porque ambos pertenecen al código. En cambio, si al pasar el número 9 me aparece un 1 y se me forma el 10 o se me cambia algún otro, y no pertenece al código, si me apareciera el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 o el 15,
no pertenecen al código BCD 8421, entonces yo me doy cuenta que tiene un error. Entonces, una condición para detectar errores es no utilizar en el código todas las combinaciones posibles. Bien, no todas las posibles, pero ¿cuántas? Eso es lo que trata este tema. ¿Cuántos bits yo tendría que agregarle para poder detectar errores? Lo que voy a hacer es agrandar el código para poder detectar errores. Fíjense que en la mayoría de los casos, si yo transmito esto, es muy posible que cuando se me cambie un bit, me caiga uno de la misma tabla y yo no me di cuenta. O sea que el sistema no sirve. Si alguna vez se utilizó, se dejó de utilizar muy rápido. Tenemos que usar algo usando la lógica que reemplace todo esto. A eso vamos. Entonces, bueno, acá tenía una tabla más grande para ser más claro si se me cambia un bit, pero como lo hice en la tablita chiquita, listo. Entonces, ¿qué problema tiene la comparación de tablas con el receptor? Requiere tiempo, eso es un problema. Hay casos que son indetectables, no me sirve. Entonces la condición general de no utilizar todas las combinaciones no es suficiente. Tengo que decir, a ver, ¿cuántas utilizo y cuántas no utilizo? ¿Está? Ahí de las 16 usamos 10 y es un problema. Entonces para eso le tengo que dar la noción de distancia mínima de un código. La distancia mínima, la definición es que es el menor número de bits en que difieren dos combinaciones cualesquiera. Ojo a la palabra cualesquiera. No es el anterior y el posterior, es cualquiera. Entonces yo, por ejemplo, veo acá que en el código BCD 8421, en el 0 y el 1 difieren en un 1. En un bit, perdón. Esa es la distancia mínima. Ya encontré dos combinaciones, que justo una era a continuación de la otra, pero encontré dos combinaciones que difieren en 1, la distancia mínima se dice que es 1. Si yo no encontrara alguna combinación entre cualquiera de ellas que difieran en 1, pero sí encuentro que difieran en 2, la distancia mínima es 2. Ese es el concepto de distancia mínima. O sea, en cuanto difieren dos combinaciones cualesquiera, no hablo de consecutiva, ni anterior, ni posterior, sino cualesquiera de un código. Todos los códigos que vimos hasta ahora, casi todas tenían el 0 y el 1, y por lo tanto son de distancia mínima y 1. ¿Tá? Con un código distancia mínima 1, yo no me puedo dar cuenta de un error, porque cuando se me cambia un bit, caigo en otro del código, en otra combinación del código, y entonces me queda camuflado. Es lo que venía diciendo hace un ratito. Entonces, si hay combinaciones que difieren en un bit y justo se me cambia ese bit, no me doy cuenta. ¿Tá? Entonces necesito que por lo menos la distancia mínima sea 2, cosa que si se me cambia un bit, no caigo en otra combinación. Necesito cambiar 2 bits para llegar a otra combinación. Y entonces así detecto que hay un error. ¿Tá? ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, para poder detectar un error, y ojo, no dije la palabra, error único, ahí está escrito ahora. Estoy hablando de un error único. Es decir, que cambie, van 8 bits, cambia uno solo. Si cambian 2, no sirve nada lo que estoy diciendo. Ahora van a ver por qué. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que cambien 2 bits? Bajísima. Bajísima. No nos interesa en esta materia demostrarlo, pero hay una demostración, por supuesto, de que la probabilidad es muy baja. Y esto que voy a decir se usa mucho. Los códigos que les voy a presentar ahora. Bien, entonces, condición para detectar un único error es que la distancia mínima sea mayor que 1. Con que sea 2 es suficiente. ¿Tá? Si es 3, mejor. Si es 4, mejor. Si es 5, mejor. Pero como mínimo tiene que ser 2. Y para detectar y corregir un único error, ahora ya lo estoy detectando, ahora ya estoy pretendiendo darme cuenta, si mandé un byte, cuál de los 8 bits es el que cambió. Entonces, para poder detectar un error, necesito que la distancia mínima sea mayor que 2. Que cualesquiera
combinación del código difieran como mínimo en 3 bits. ¿Qué va a ocurrir si difieren dos combinaciones cualquiera en 3 bits? Si se le cambia un bit a una, cae en esta posición. Si se le cambia un bit a la otra, cae en esta posición. Y para que caigan en esta, tienen que cambiársele 2 bits, y no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando solamente errores de un bit. Entonces, si se cayó en esta posición, entonces la representación que está acá abajo era la original y esta tiene error. Si cayó en esta, la que está acá arriba era la original y esta tiene el error. Y acá nunca va a caer. Si yo tengo una diferencia de 2, solamente lo puedo detectar y no corregir. ¿Por qué? Porque la representación que está acá arriba, ojo porque me muevo a la derecha y se me mueve la mano. No sé si estás mostrando la tabla. No, estoy mostrando los dedos. ¿Me ven ustedes a mí o no me están viendo? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Ustedes me están viendo? Sí, te vemos. Ah, bueno. No, porque estoy haciendo además con las manos, por eso. Suponía que me estaban viendo. Repito de vuelta, hago así. Estos 3 dedos míos son la diferencia entre las representaciones. Acá tengo una representación. Espere que me corro para allá. Acá tengo una representación, ¿está? Y acá abajo tengo otra. ¿Está? Tengo una representación y acá otra. Si yo cambio un bit a esta de acá abajo, caigo en esta representación, en este dedo. En cambio, si cambio un bit de la de arriba, caigo en este dedo. Y para caer en el dedo del medio tendría que cambiar 2 bits, lo cual no es mi tema. ¿Está? Entonces, si yo recibo esta combinación, yo puedo saber cuál es la combinación original, esta que está acá arriba. En cambio, si yo recibo esta, yo sé que no pertenece al código, que tiene un error, y que la original es esta que está acá abajo. Por eso necesito que la distancia mínima sea 3, que es como que estén separadas 3 espacios en el medio. ¿Vieron cuando vimos la ambigüedad de frontera, que aparecían estados intermedios? Bueno, de algo de eso estoy hablando, no es lo mismo. Bien, voy a continuar. Vamos a ver un código ahora para detectar errores, que se llama código de paridad. Este código lo que va a hacer es, de la distancia 1, que tiene, por ejemplo, acá puse el código 2421, para no usar siempre el 8421. Uno de los códigos que vimos, y ahora quiero enviar datos en este código, y lo que voy a hacer para poder detectar error, agregarle un bit. Con eso estoy agrandando el código, es más caro, tardo más, todo lo que significa eso. Para enviarlo tardo más, hay un bit más, aunque lo haga a microsegundos por bit. Bueno, lo que voy a hacer es entonces agregar un bit, que el resultado que va a producir el agregado de un bit es que aumenta la distancia de 1 a 2, y entonces lo puedo detectar. Y vamos a ver cómo lo hace. Se llama código de paridad porque yo lo que voy a analizar es la paridad de la representación. O sea, la paridad me refiero a cuántos unos tiene la representación. Si la representación tiene un número impar de unos, digo que la paridad es impar. Si tiene un número par de unos, digo que la paridad es par. Entonces, voy a representar acá. Bueno, acá tengo que decidir, ¿qué paridad voy a hacer? ¿Par o impar? Bueno, tengo un ejemplo con paridad par. Y funciona así. Al 0 lo considero par. El 0 no es par ni impar, no sé si saben. ¿Está? Bien, lo considero par. Así que le pongo un 0. Fíjense acá, al 1, como que tiene un solo 1, es decir, hay un número impar de unos, yo voy a agregar un 1 en este bit de paridad para que en conjunto viajen 2 unos. Mejor dicho, un número par de unos, en este caso 2. ¿Está? En el número 2, que tiene también un 1, agrego un 1 por el mismo motivo, para que viajen un número par de 1. En el número 3, ya la paridad es par, tiene 2 unos, así que en mi bit de paridad yo agrego un 0, para que esos 2 unos sean los que viajen, y sea un número par. Y así voy completando la tabla. Si yo hubiera elegido paridad impar en vez de paridad par, donde tengo un 0 me hubiera aparecido un 1 y donde tengo un 1 un 0. ¿Está claro hasta ahí?
Es muy sencillo y nos trae muchísimas soluciones. Lo que sí, tengo que hacer viajar un bit más, lo cual encarezco la línea y sobre todo si voy lejos. ¿Cómo funciona entonces este bit de paridad? Yo voy a tener un emisor que emite n bit, podemos pensar que es 8, pero está hecho, lo hice general para n bit. De esos n bit, yo los introduzco en un generador de paridad, quiere decir este GP. Este es un circuito que ustedes van a aprender a diseñar. Esto puede ser tema de parcial, no de parcialito. Tema de parcial, diseñe lo que hay acá adentro. Todavía no sabemos diseñar lo que hay acá adentro. Yo ahora le estoy contando lo que hay adentro. Después lo vamos a diseñar, que es distinto. Acá adentro hay un circuito lógico que, de acuerdo, que cuenta de estos n bits cuántos unos hay. Y se da cuenta si es par o impar. Si es par, genera un 1 acá en la P. Si es impar, genera un 1 para que viaje un número par. Y si es par, genera un 0 para que ese número par sea el que viaje. Podría ser todo lo contrario si decido que sea impar la paridad, pero tengo que estar de acuerdo con el receptor, si no me da todo error. ¿Está? El receptor y el emisor tienen que saber, estamos trabajando con paridad par. Bien. Por la línea viajan los n bits de información más el bit de paridad. En el receptor se controla la paridad y este DP es un detector de paridad. Este detector de paridad es igual conceptualmente que un generador de paridad. O sea que todo el razonamiento que voy a hacer acá es el mismo que hice acá. Si es impar, genero un 1 para que viaje par, y si es par, genero un 0 para que viaje par como estaba. Cuando llegan acá los bits, si no hubo error, los n bits más el p, el bit de paridad, tienen un número par de 1, si no hubo error en la línea, porque así lo generé yo acá. Entonces acá, este detector de paridad se fija, cuenta la paridad, dice, hay un número par de 1, está todo bien. Y acá, por ejemplo, pone un 0. ¿Ese 0 qué significa? No activo nada. Ahora supóngase que ocurre un error. Entonces, un único error. Cuando controlo la paridad acá, que yo la generé para que viaje un número par de unos, cuando recibo acá, si hubo un error y se me cambió un bit, va a haber un número impar. No importa cuál se cambió, va a haber un número impar de unos. Así sea que aumentaron los unos o disminuyeron los unos, va a ser un número impar. Entonces, cuando este detector detecta un número impar de unos, genera un 1 como hacía el generador de paridad. O sea, si hay un número impar, genera un 1 como para que viaje el número par, pero acá no viaja. Acá ese 1, lo que me va a decir acá es activa, por ejemplo, una alarma. Suena la campana, tlin, 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 señor receptor, acaba de recibir un dato erróneo. Y después haremos un circuito, cómo corregir ese error, pero con otro, cuando nos enteremos con otro código. Porque yo ahora no sé dónde está el error. Sé que hay un error, pero no sé dónde está. Si lo que estamos transmitiendo es muy importante, yo tengo que tener una línea para decirle al emisor, che, envíamelo de vuelta porque llego con error. Si es muy importante. Si no es importante, se perdió. Profe. O sea, ¿cuál es el problema si se pierde un bit en un byte de un mouse? Ninguno, no pasa nada. Sin embargo, este sistema está aplicado en la comunicación entre la PC y el mouse y entre el teclado y el mouse. Que pueden tener, es inalámbrico, pero en el orden inalámbrico no sé hasta dónde llega, y serán 2 o 3 metros, pero con un cable normalmente tiene 1,5 metros nomás. O sea que las distancias son bien cortas. Y se usan estos códigos para detectar errores. ¿Puede haber error ahí? Sí. El cable pasó cerca de un transformador que arranca, genera un campo electromagnético y me mete un error. Pregunta iba a haber por ahí, me pareció que alguien me decía algo. No, era que quedan 5 minutos nomás. 5 minutos estamos. Sigue un poquito más. Profe, yo sí tenía consulta. Bien, dígame. Perdón por la pregunta, pero si por ejemplo en este caso tenemos una actitud pesimista y justo también hay un error en la paridad, porque es una línea, ¿no?, de transmisión, ¿no se genera una confusión en el aviso del error? No, me avisa que hay un error
no me doy cuenta si el error es en el bit de paridad o en los bits de información. No me doy cuenta. Pero hay un error y eso es importante, darse cuenta que hay un error, y le digo, mándamelo de vuelta. Acá no detecté dónde está el error. O sea, detecté el error, pero no su posición. Ahora vamos a ver un código que sí detecta la posición. ¿Está? No me pida disculpas por hacer preguntas, porque yo espero acá, espero preguntas alocadas. No me asombra ninguna pregunta. Prefiero que me hagan preguntas alocadas, porque me dan a mí posibilidad de aclararlo. Si vos me haces una pregunta correcta, te digo muy bien lo que estás pensando y no aclaro nada. Entonces es importante preguntar y es importante equivocarse, aunque uno íntimamente no quiere equivocarse, claro. Pero las clases salen mejor cuando ustedes más preguntan, se los digo, por experiencia. En este código, la distancia mínima que sería 2 o no. Sí, posiblemente la lleve a 2. No sé si estás mirando la tabla, tendría que volver para atrás, y yo tendría que buscar, de acuerdo a la definición de distancia mínima, tendría que buscar acá un código, una representación de 5 bits, la representación. Una representación y otra que difieran en un bit. Si la encuentro, la distancia mínima es 1 y este código no sirve para nada. No la van a encontrar. ¿Está? La estiró a 2 por lo menos. Vamos a mirar. Fíjense, entre el 0 y el 1 tienen que cambiar 2 bits. ¿Está? ¿Está claro? ¿Lo ven? Los estoy señalando. Entre el 0 y el 2 tienen que cambiar 2 bits. Este de paridad y este de acá. O sea, la distancia mínima estoy comprobando que hasta ahora es 2. No encontré otro más cerquita. Están distanciados 2 bits. Entre el 0 y el 4, el 0 y el 5, el 0 y el 6, no lo voy a hacer ahora porque se me va la hora. Después hago el 1 con el 2, el 1 con el 3, pruebo todos y no voy a encontrar una que tenga distancia mínima 1. Con este método. ¿Está? Lo que hice justamente fue eso. Con el bit de paridad lo que hago es aumentar la distancia. Y va a 2, porque por más que encuentre yo ahora uno que difiere en 3, la mínima es 2, y ya la encontré. Yo podía haber parado mi razonamiento acá. ¿Por qué seguía mi razonamiento? Porque, como dijo nuestro compañero, soy desconfiado y sigo buscando. Y no está mal ser desconfiado acá, porque el desconfío se lo va a solucionar la lógica. Cada vez que usted desconfíe, haga un razonamiento lógico, le encuentre la vuelta, está desarrollando su pensamiento lógico. O sea que no es malo desconfiar acá. Bien. Bueno, hablé sobre esta, vamos a verlo detallado lo que decían ahora, y eso de si cambia el bit de paridad, si me produce confusión o no. Acá puse un ejemplo. Fíjense, estos son los bits de información, puse cualquiera, 1, 1, 0, 1, y de acuerdo a esto, como es un número impar de unos, cuando yo lo introduzco en este generador de paridad, P se transforma en un 1, para que este número impar más este 1 de paridad, en total viaje un número par de unos. Cuando vengo acá, este detecta la paridad, cuenta cuántos unos hay en su entrada, y si no hay ningún error en la línea, va a contar 4 unos y va a generar el 0 y va a decir, con ese 0 está diciendo, está todo bien, sigamos adelante. Quedamos un minuto. Sí. Me avisa que me queda un minuto. Bueno, seguimos porque me deben quedar 7 minutos, no le digo 5, 7. O sea que ahora vamos a volver a entrar. Estamos a un minuto, salgo y volvemos a entrar entonces, no doy vuelta.